Buenos días a todos. A los que no he saludado, el Señor les bendiga en esta mañana, amén. ¿Estamos contentos? Agradecidos de nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen Dios ha sido bueno? Esta mañana, primeramente a todos mis hermanos, que el domingo participaron de nuestra celebración y que apoyaron, que aportaron, que hicieron que pasáramos un buen momento en este lugar. Le echamos de menos a muchos, nos habría gustado verles acá con nosotros, pero contentos de verles hoy. Amén. Gracias a nuestro hermano por la torta tan rica que trajo. Él nos ha bendecido todos los aniversarios y se nos ha hecho una mala costumbre participar, ¿no? y ser agasajados, bendecidos con esa rica bendición, ¿no? Que el don que el Señor le dio a mi hermano. Estamos contentos, ¿no es verdad? Yo en la mañana estaba orando y generalmente estoy orando en la mañana pidiendo al Señor por la iglesia, por los hermanos, por nuestras vidas. Porque cuando llueve los pajaritos se esconden. En todas partes, ¿no? En todas partes. Un pastor un día me decía, estaba tan frío, había llovido y habíamos 3 personas, dijo. Así que qué mejor, puse una tetera, puse unas tazas y dijo, ¿qué voy a predicar? Conversemos mejor un rato la palabra. Así que junto a un de estos fogones en el sur, ahí tomaron café y conversaron y tuvieron un tiempo de oración también. Bueno, Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Hoy día tenemos un tremendo capítulo, un hermoso capítulo. Recuerden que estamos leyendo ¿qué libro? El libro Romano. ¿Recuerdan algún texto del libro Romano ustedes? ¿Algún texto que tengan en su mente, en su corazón? ¿Algún versículo? ¿Alguien? Muy bien, Guillermo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Amén. Eso es. Otro texto, ¿alguien sabe un texto, un versículo? Mire, es como el texto de Romanos. El texto central. Más el justo vivirá por la fe. Amén. Es como el tema central, ¿no? De lo que es este hermoso libro de Romanos. Un libro que hay mucha teología, mucha enseñanza para la vida nuestra. Vamos a preparar nuestro corazón y vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Oramos, Padre. En esta mañana, Señor, vamos ante su presencia, agradecidos por darnos un día más de vida, por poder estar en su casa de oración, Señor, y poder tener el privilegio, Dios mío, de invocar su nombre. Gracias le damos, Señor Dios, por su presencia en nuestro medio. Gracias por su Espíritu Santo que nos habla a través de la palabra, Señor. Pedimos que nos edifique una vez más, Señor, que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, y que seamos nutridos a través de ella y fortalecidos en nuestra fe. Padre, le doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. El capítulo que hemos ya avanzado, ¿no? En los 2 capítulos anteriores hemos ido seccionándolos. ¿Se acuerdan que le dije que el capítulo 1 de quién hablaba en Romanos? ¿A quién iba dirigido el capítulo exactamente de Romanos? ¿A los? No. A los gentiles. A los gentiles. Recuerden que los gentiles se habían corrompido a un punto tal que habían caído en actos inmorales terribles, habían caído en homosexualismo, lesbianismo y todo tipo de pecado, ¿no? Y dice que Dios los entregó, ¿no? Los dejó que se corrompieran. Dios no los detuvo más. Los dejó que ellos fuesen a ese camino y se hundieran en el cielo. Y dice que Dios le pagó, le dio retribución debido a su extravío. Y todo lo que vino hacia atrás y hasta el día de hoy es por culpa
de esa condición de vida totalmente ajena a la voluntad de Dios. Pero hay algo, que en el capítulo 2 está dirigido hacia los, hermana dijo, judíos. Porque los judíos, también creyentes, decían, mire esta gente pecaminosa, pecadora, no merece salvación, etcétera, etcétera. Los condenaba. Pero el apóstol Pablo los reprende a ellos, les dice, ustedes, siendo judíos, cometen las mismas faltas, los mismos pecados, teniendo ustedes la ley, teniendo ustedes la revelación de Dios a través de los profetas, ¿no? Y ustedes cometen los mismos pecados, ustedes son más culpables que ellos. Amén, como lo decía anteriormente, ¿no? Ellos conocían la palabra, conocían la ley y podían haberse conducido rectamente por cuanto Dios les dio el privilegio de que conocieran primero la verdad. Primero por los profetas, ¿no? Después fue a través de Cristo, cuando Él emergió en el pueblo de Israel, ¿no? Y Él dijo quién era el Mesías, ¿no? El Salvador del mundo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino, y los suyos no, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder, la autoridad de ser ellos hijos de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces ellos tuvieron esa bendición, tuvieron a Cristo en medio de ellos, tuvieron la vida se paseaba en medio de ellos y no la conocieron. Y más aún la aborrecieron y la mataron, la destruyeron en la cruz. Amén. Entonces ellos eran doblemente pecadores. Entonces Pablo en ese capítulo 1 y capítulo 2 les habla del pecado, que ambos son condenados, que ninguno escapará de ese juicio, ¿no?, que Dios tiene para los que han pecado. Entonces, vamos hoy día a ir al capítulo 3 de este libro, que comienza diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchos dicen, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, que le decía recién. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, a pesar de la condición de pecado, ¿no?, del pueblo del Señor, nuestro Dios dice que es un Dios grande en misericordia. Por eso uno puede decir, este hombre tan malo, este hombre que ha causado tanta destrucción a tantas personas, a los niños, a todo tipo, ¿no?, de personas, merece morir. Dios no piensa así. Dios no piensa así. Dios todavía tiene para ese hombre misericordia, para que esa persona se vuelva a su mal camino y se arrepienta. Amén. Lo que ocurre en la cruz, cuando el Señor está ahí muriendo y ese ladrón homicida que había causado tanto mal al pueblo, lo miró al Señor y le fue revelado Cristo y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le perdonó sus pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Entonces la misericordia de Dios es grande. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora Pablo aquí en este capítulo, él hace 4 preguntas al pueblo. La primera, tenemos acá, dice, ¿hay alguna ventaja en ser judío si están también condenados? ¿Hay una ventaja en ser judío si también ellos están bajo condenación? Por supuesto que sí, dice él, porque a los judíos Dios le habló por medio de los profetas y les fue revelada la palabra. Aún Cristo mismo, el Salvador del mundo, nació del pueblo judío y se reveló a ellos como el Mesías y les entregó la palabra, pero ellos la rechazaron y le dieron muerte. Por eso la palabra del Señor dice que hay alguna ventaja. Sí, porque ellos pudieron haber conocido la verdad. Ellos pudieron haber palpado la salvación. Cuando uno lee el libro de Lucas y uno dice que la vida estaba en medio de ellos y ellos no la conocieron. La vida caminaba con ellos y ellos no la palparon. ¿Por qué? Porque sus corazones y sus mentes estaban embotadas por el pecado. Estaban cegados a la luz. Y uno piensa, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran reconocido a Jesucristo?
si lo hubieran reconocido como el Mesías, el Salvador del mundo, seguramente se habrían salvado. ¿Y qué sería de los gentiles? ¿Qué sería de nosotros? ¿Se imaginan? Siempre los judíos creyeron porque Dios lo escogió del comienzo, escogió un pueblo para sí, el pueblo judío. Hizo nacer el Salvador del pueblo judío. Los profetas le hablaron al pueblo judío. Ellos se consideraban que eran personas de otro nivel, que Dios estaba con ellos y a favor de ellos, que Dios hacía milagros con ellos y cuántas cosas. Pero cuando vino el Salvador no le conocieron. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban embotadas, sus mentes estaban entenebrecidas por el pecado. No hay nada más triste, queridos hermanos, que un creyente que conoce la verdad peque. Una persona que no conoce la verdad puede ciertamente pecar, pero no conoce la verdad. Pero cuando un creyente que conoce la verdad peca, es doble pecado. Porque conoce la verdad. Si un inconverso que no tiene a Dios, que nunca ha creído en Dios, nunca le ha sido revelado, comete adulterio, es una cosa, ese pecado. La palabra de Dios juzga el pecado. Pero un creyente que conoce la verdad y peca, tiene doble pecado. Alguien que mata, no siendo conocer de la verdad, y alguien que es creyente y mata, es doble pecado. ¿Me entiende? Entonces, querido, eso era lo que pasaba con el pueblo judío, que no tenían ellos más privilegio ahora que los gentiles, porque ellos eran tan pecadores y doblemente pecadores por cuanto ellos conocían la verdad y no la habían vivido, no la habían recibido. Bendito sea Dios, amén. Nosotros tenemos el privilegio de haber creído en Jesús y tener su palabra en nuestras vidas. ¿Por qué? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Bendito sea el Señor, amén. Y cuando uno entiende esa, la mete en el corazón y la mente, y usted camina en las calles o va en un metro, está en un lugar haciendo, usted siente la diferencia, usted siente que el Señor está con usted ahí, usted siente que todos tienen problemas y aún usted puede tenerlo, pero con usted es diferente, porque usted tiene un hacedor, tiene un tutor, tiene un Dios que está sobre su vida en ese momento y le da ánimo, le da fe, le da aliento, le da esperanza. Bendito sea el Señor, amén. Es diferente cuando uno tiene esa realidad. Nos enfermamos, pero no como los que no tienen esperanza. Nos morimos, pero no como los que no tienen esperanza. Amén. Esa es la gran diferencia. Bendito sea el Señor, que tenemos el privilegio de haber creído en Él por su misericordia. Por su misericordia. No es que yo merecía conocer la verdad, sino que porque Él tuvo misericordia de mí. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea su nombre. La segunda pregunta que hace el apóstol: ¿ha derogado Dios la palabra de Dios? Por supuesto que no, dice el apóstol. La incredulidad nunca podrá anular la fidelidad de Dios. Dios es veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, dice la palabra. Amén. Dios es fiel, Dios no se puede negar a sí mismo. Si Dios dijo algo que Él quiere hacer con tu vida, lo quiere hacer. Él no echa pie atrás, Él no se desdice como nosotros, que prometemos cosas y no las cumplimos. Dios promete y cumple. Pero para que se cumpla, tenemos que hacer lo que el Señor demanda en nuestra vida. Amén. Que Dios nos demanda hacer. Aquí Pablo hace un alcance al Salmo 51. Con respecto a esta pregunta: ¿ha derogado la palabra de Dios por la incredulidad de Israel? Y hace un alcance al Salmo 51, donde el rey David, este rey que el Señor escoge, ustedes saben cómo lo escogió de entre todos los demás hermanos, el que era más insignificante, el que andaba todo cochino con los pelos parados, porque andaba en el campo cuidando de las ovejas, ¿no? Y yo creo el olor que tenía, y la túnica toda traposa. Yo me imagino, llega uno con pelo parado cuando le dice el profeta: ¿no hay alguien más? ¿No tienes otro hijo?
Y todos los buenos, los encachados, los bonitos, los fornidos pasaron y el Señor decía, no, ese no, ese no, ese no, ese no. Y el profeta decía, este sí es, este sí que debe ser. Y el Señor decía, no, ese no, no. Y cuando dice, ¿hay alguien más? Sí, hay uno por allá que está en el campo, pero es tan chico. Tráelo, porque no nos sentamos a la mesa a comer mientras él no venga. Y vino y cuando llegó le dijo al Señor, ese es. Escogió al más insignificante, porque conocía su corazón. Bendito sea el Señor, amén. Porque David en el campo, cuidando las ovejas, hablaba con Dios, veía las estrellas, porque cuando uno lee los salmos, él dice, cuando veo los cielos, obre tus dedos, digo que es el hombre para que piense en él. Él en su corazón tenía salmos, que lo escribió posteriormente, porque él tenía intimidad con el Señor, aún en el campo. Fue un hombre conforme al corazón del Señor, que creció en sabiduría, que Dios lo defendió, lo libró, lo hizo rey, le dio victorias, pero que tuvo un tropiezo, que tuvo un gran tropiezo, al estar ocioso. Por eso los hijos de Dios no deben estar ociosos. Los creyentes no deben estar ociosos, siempre ocupando su mente en las cosas buenas. No ocupe su mente en cosas malas. No se pongan a chatear ahí, no se pongan el televisor por horas y horas. No vean en internet, porque hay muchas cosas que le van a dañar. Sea sabio, lo justo y lo necesario, lo que le va a ayudar, no lo que no ayuda. ¿Amén? Ayer, leía una estadística el día de ayer, que los niños de 7 años, 6, 7 años, el 37% han visto pornografía en las redes. Después daban los jóvenes un porcentaje, los adultos un porcentaje. Pornografía, que destruye la mente. Entonces tenemos que tener el cuidado de cómo usamos el tiempo. ¿Amén? Hay tiempo para todo bajo el sol. Es verdad, no va a pasar orando y leyendo la Biblia porque también la palabra no habla eso, no dice eso. Tenemos que darle tiempo a cada cosa. Tiempo para orar, tiempo para cantar, tiempo para trabajar, tiempo para dormir, tiempo para comprar, tiempo para vender. Hay tiempo para todo debajo del sol. En su justa medida. ¿Amén? Pero lo prioritario es darle el tiempo a Él. El mejor tiempo al Señor. Entonces el rey hace, el apóstol Pablo les alcance cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque mi pecado está siempre de mí. Contra ti solo he hecho lo malo ante tus ojos. Crea, oh Dios, y un espíritu noble me sustente. Él se quebranta, él gime. ¿Cómo perdió esa intimidad con Dios? ¿Cómo perdió esa profundidad de su relación por su pecado? Y él solamente dice, yo merezco el castigo, yo merezco el abandono de Dios, yo merezco el juicio de Dios por mi pecado, pero espera todavía en su misericordia, ten piedad de mí, oh Dios. Bendito sea el Señor, amén. Porque Dios es grande en misericordia. Cuando hay alguien que se arrepiente de veras, hay alguien que dice, Señor, no he hecho lo que tú me has mandado, Señor, yo te he ofendido con mi forma de vida o he hecho esto que es incorrecto. Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, saca esto de mí. El Señor lo va a hacer. Le va a limpiar, le va a perdonar, le va a restaurar y va a dejarlo en la postura de hija, de hijo como Él quiere. Amén. Porque Él es grande en misericordia. Bendito sea Dios, amén. Entonces, no ha derogado Dios la palabra por la incredulidad del pueblo de Él, sino la palabra permanece para siempre. Amén. Tercera pregunta. Entonces, ¿por qué no dejar que pequemos si esto glorifica más a Dios? Porque cuando más abunda el pecado, más abunda la gracia. Entonces los judíos decían, chita, si en esto se glorifica más Dios, Dios demuestra su grandeza, su poder, su gran misericordia, su magnanimidad. Pequemos pues, pequemos. Para que abunde más la gracia de Dios, abunde más la misericordia de Dios.
En ninguna manera, qué bien. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos conocido la verdad, ¿cómo permaneceremos en el pecado? Los que hemos conocido la verdad y transgredimos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a quedar ahí atados, aplastados por el enemigo, por la tiniebla? Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor misericordia, Señor, misericordia, para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Eso es lo importante. Cuando usted lee la palabra, el Espíritu Santo le habla, le redarguye, le amonesta, le enseña, le instruye. El Espíritu Santo dice, vas por buen camino, afirma tu andar, yo estoy contigo. Y si está desviado, le dice, vas por mal camino, vuélvete al Señor, pídele perdón. Él lo dirige. ¿Para qué? Para que andemos en la perfecta voluntad del Señor y para que el Señor sea honrado por nuestra vida y seamos bendecidos por Él en todo lo que emprendamos. En ninguna manera. Pablo desbarata este argumento en pro del pecado. Pablo afirma que toda la verdad y la justicia caería si Dios no juzgara el pecado del hombre. Porque todo pecado tiene que ser juzgado. Toda falta tiene una consecuencia. No podemos evitarla. Hay gente que dice, yo me arrepentí, yo hice tantas cosas malas, pero siempre me siento que viene hacia mí. El enemigo nunca te va a dejar de juzgar. Pero si tú estás en Cristo y está tu vida rendida a Él, tú puedes decir, el diablo, es verdad que pequé, es verdad que hice las cosas malas, es verdad que todo eso fue horrible, pero quiero decirte una cosa, el Señor Jesucristo me lavó con su sangre y perdonó todos mis pecados y no se acuerda más de ellos. Bendito sea Dios. No se acuerda más de ellos. Dejaron de ser. Pero qué triste es cuando alguien se golpeó con la misma piedra, como dice la canción. Se da el porrazo de mismo y se da el porrazo. Es como el hombre que estaba el caballo afuera de la cantina y que lloraba todas las veces en la iglesia. Y el pastor dice, ¿qué le pasará a este hombre? Todos los domingos llora. Y le dijo, hermano, ¿por qué todos los domingos va usted a arrepentirse, a pedir perdón? Y oramos y todo y se va bien. Y después otra vez. Dijo, es que lo que sucede, pastor, es que cuando vengo en el caballo a la iglesia, no hay a dónde amarrar el caballo y como hay una cantina cerca, en el palito de ahí lo amarro. Y de vuelta a la iglesia pasaba. Entonces pegase. Que no sea así con nosotros. Que no cante, me golpeé con la misma piedra, como dice esa canción. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, esta afirmación de los creyentes carnales es tan contraria a toda la razón y a toda la Escritura que Pablo la desecha diciendo que quienes dicen esto merecen condenación. Pequemos porque Dios tendrá misericordia de nosotros. Tiempo atrás salió por ahí una enseñanza terrible. Y un ministro del Señor nos dijo, ¿saben que nosotros no pecamos? Nuestro cuerpo es el que peca. ¡Ah, qué bien estamos! Entonces démosle, porque nuestra alma está impecable, nuestro cuerpo, dale, hermano. ¡Qué barbaridad! Hay gente que está metida en las iglesias. Pseudos ministros, pseudos profetas o pseudos maestros que enseñan herejías para confundir a los creyentes y sobre todo los que no tienen raíz en la palabra del Señor, los que no la escudriñan, no leen, caen y son arrastrados por el enemigo a perdición. Bendito sea el Señor, amén. Cuarta pregunta, ¿es mejor el judío que el gentil? Verso 9 al 18 está ahí. No, ni tampoco el gentil es mejor o peor que el judío, porque ambos son pecadores y están bajo la misma condenación. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, sepulcro abierto su garganta y no hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la palabra. No hay justo ni aun uno, ni judío ni gentío, porque ambos pecaban. Ambos eran idólatras. Ambos hacían cosas que eran desagradables a los ojos del Señor.
Por eso, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 6, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor, amén. Cristo murió por mí. Cuando el enemigo viene a decirme, tú aquí, tú acá, yo le digo, diablo, sí, es verdad, pero mi Señor me lavó con su sangre y perdonó todos mis pecados. Y lo que tengo que cuidar es no andar tropezándome, dándome tumbo, ¿no? Para que la gracia abunde, porque eso ofende a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, no hay diferencia, es el gran mensaje de Romanos. No hay diferencia en cuanto al pecado, ni en cuanto a la salvación. Dios considera bajo pecado tanto al judío como gentil, para poder en su gracia tener misericordia de todos. Todo el mundo sin Dios yace bajo el pecado y es culpable del juicio delante de Dios. Un día, estos días que estaba enfermo, que pasé 2 semanas medias mal, tuve que ir a 2 funerales. Pero en los funerales, en los 2 prediqué la palabra con respecto a esto. La gente estaba ahí. ¿Se acuerdan ustedes que los autos colocan vuela alto, abuelita, vuela alto, tío, vuela alto? Así que les voy a decir, yo no creo que uno vuele alto si no tiene a Cristo en su corazón. Porque el único que puede hacer que entres a ese lugar alto donde está su presencia es que Jesucristo te haya lavado y limpiado con su sangre. Es que tú le hayas rendido tu vida al Señor y hayas dicho, Señor, soy pecador, soy pecadora, te necesito, cambia mi vida, Señor, transfórmame. Señor, si yo, la muerte mañana, que yo vaya a tu presencia, porque tú vives dentro de mí. Y a mí me gusta predicar en los cementerios, porque creo que puedo tirar la semilla muy bien, porque la gente está así, todo escuchando. Y observaba esto yo en las personas que estaban ahí, y le decía, va a llegar la hora, usted, porque todos están parados, había una tumba, yo estaba parado en una tumba, otros no, habían cientos, y todos estamos parados arriba de la tumba. Abajo le dije, hay muchos cuerpos. Y un día, dice la palabra, que se oirá la voz de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bendito sea el Señor. Los que han muerto en fe, en esperanza, resucitarán primero. Y todos aquellos que no resuciten en esa ocasión, resucitarán en el tiempo postrero, capítulo 20 de Apocalipsis, delante del gran trono blanco, delante del trono del Padre, donde Él se sentará como Dios y juez. Y juzgará a toda la humanidad y separará a los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y voy a decirle, no te hace hijo de Dios el que vaya a la iglesia. No te hace hijo de Dios el que tú pagues diezmos de esa ofrenda. No te da hijo de Dios que tú vayas a la iglesia evangélica, mormona, metodista, católica. No te hace hijo de Dios. Lo único que te hace hijo de Dios es que tú aceptes la obra de uno que vino hace 2000 años atrás y que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie vendrá al Padre si no es a través de mí. Bendito sea el Señor, amén. No hay otra forma. Si usted se muere mañana y no tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que ir a otro lugar, no a un lugar alto, a un lugar bajo, a esperar el juicio de Dios cuando Él separe a los cabritos de las ovejas y le diga a los que son no sus hijos, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que la palabra dice, ¿lo creo yo? ¿Lo cree usted? Es lo que va a ocurrir. Pero nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido justificados por la fe, encontramos paz para con Dios, por la fe. La fe en Jesucristo nos ha justificado. Nos ha declarado delante del Padre justo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El Padre no mira a Rubén, está mirando a Cristo para ver a Rubén. Y cuando ve a Cristo, su Hijo ve a Rubén limpio, lo ve a Rubén santo, lo ve a Rubén hijo. Bendito sea Dios, amén. Bendito sea el Señor. Entonces Dios le ve así a usted, porque delante de Cristo está el Señor que nos cubre con su amor, que nos cubre con su presencia.
Aun cuando le fallamos al Señor, porque mientras estemos en este cuerpo, no pasa lo mismo que el apóstol Pablo. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántas veces pecamos con una actitud mala? Con una palabra, una frase mala. Ofendemos, ¿no?, a alguien, etcétera, cualquier cosa. Por eso, qué hermoso, como dice Juan, el apóstol en su epístola: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito sea el Señor, amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor, amén. Está abierto el libro para que accedamos a Él si hemos pecado y le pidamos: Señor, perdóname, Señor, perdóname si no he vivido la vida como tú demandas que yo la viva, como hija, como hijo tuyo. Bendito sea el Señor. Lo último, las buenas nuevas y justificación por la fe. Por medio de la ley nadie puede ser justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley por eso no podía salvar. No adulterarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, todos los mandamientos, todo lo que la ley decía. Nadie podía cumplirla, nadie, ni uno solo. Porque cualquiera que fallaba en un punto se hace culpable de toda la ley, dice la palabra. Y por lo tanto Dios dijo: para que no haya juicio y destrucción, traerán un cordero de 1 año sin defecto, sin mancha, y lo presentarán al sacerdote en ofrenda por los pecados, para que el juicio de Dios no lo destruyera. Y lo hacía, pero no liberaba la mente del hombre, no liberaba la vida del ser humano. Hasta que vino el Cordero Perfecto, el Hijo de Dios. El Padre lo envió y apareció en la tierra y cumplió el plan del Señor y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor, amén. Entonces fue hecho un sacrificio una vez y para siempre. Y cuando lo recibimos y lo aceptamos, Señor, gracias por haber muerto mi gracia, por haber lavado mi alma, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias por haberme hecho hijo de Dios. El Padre pone su sello sobre su vida, pertenencia de Él, santo como es el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el Señor, ¿eh? Sin embargo, la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, nos libera de toda culpa y juicio del pecado. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No por obras. ¿Tenemos que tener obras los hijos de Dios? Claro que sí. Pero las obras sin la fe no sirven. Las obras vienen después de la fe. Hemos creído en Jesucristo y como hijos de Dios tenemos que conducirnos en esta vida con un testimonio de que somos nacidos de Él y tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento, que honren al Señor. Amén. Bendito sea Él. Hemos sido justificados, declarados justos a los ojos de Dios. Hemos sido redimidos, librados del pecado y su castigo por la sangre de nuestro Señor. El sacrificio de Cristo satisfizo la ley de Dios y nos hizo libres de toda condenación. Por eso dice aquí en Romanos, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a los deseos de nuestra carne, que la carne nos dice esto y lo otro no. Luchamos, como dice Gálatas, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en los deseos de la carne, más los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y ambos están en lucha continua para que no hagamos lo que realmente debemos hacer. Pero la única forma de vencer la carne es de que vivamos en el Espíritu. Estemos gobernados por su presencia para que hagamos lo que honra y glorifica a nuestro Señor. Jesús pagó el precio total en la cruz para todos los que hemos creído en Él y vivimos conforme a su voluntad y su palabra. Termino. Esta es la conclusión. Somos aceptados por fe. Y esta es la conclusión. Todos los pecadores son justificados por fe
y no por las obras de la ley. Por consiguiente, tanto judíos como gentiles son salvos por la fe. La ley exigía la muerte por el pecado y Cristo pagó el precio al morir por nuestros pecados. Ahora podemos decir, no estamos condenados, somos libres de condenación, porque ahora vivimos bajo la palabra del Señor. Bendito sea Él, amén. Bendito sea el Señor. Nos da gracias a Dios por eso. Porque la palabra está en nuestros corazones, la palabra está en nuestras mentes. No podemos hacer lo que antes hacíamos porque el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no camines por ahí, no hagas eso, no te va a dañar. Y nosotros le obedecemos a ¿quién? A Él. La carne dice, dale tiraje, vamos, échale, sigue adelante. Pero no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso hemos sido justificados, declarados justos por Dios a través de su Hijo. Él nos ofreció su justicia. Jesucristo nos imputó, nos otorgó, nos entregó la justicia por el Padre. Ve a su Hijo justo. Y cuando mira a su Hijo, nos mira a través de Él, a nosotros nos ve justos, como Él es justo. Amén. ¿Nos da gracias a Dios por eso? ¿Nos da gracias al Señor? Tantas cosas maravillosas que hay en la palabra, ¿no? Que nosotros recibimos esta salvación tan grande. ¿Cómo la vamos a descuidar? ¿Cómo vamos a dejar al Señor detrás, en el último lugar de nuestras prioridades? El Señor debe ser tu primera prioridad. Cuando Dios es nuestra primera prioridad, todo lo demás va a marchar bien. Va a meterse en su lugar respectivo, en su orden, cuando primeramente Dios. Por eso dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando ponemos a Dios primero, realmente todo lo demás empieza a encajar bien y se ordena y usted va a vivir una vida en bendición. Usted va a poder como justo, como hijo de Dios, en los momentos de prueba, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Bendito sea el Señor, amén. Porque usted está alineado, pero si uno anda por acá o anda por acá, no anda en la voluntad del Señor y le pide, Señor, ayúdame, socórreme, la cosa va a ser rara, muy difícil. Porque tiene que alinearse con el Señor, con su voluntad. Amén. A Dios no lo podemos sacar cuando lo necesitamos para que nos ayude o nos socorra. Dios tiene que tener el control de nuestra vida para que nuestra vida lo honre y lo glorifique a Él. Amén. No hay un afán, ¿sabe? La gente siempre me ha preguntado, ¿usted es feliz? Yo le digo, sí. Piensa que lo material, la gente cree que yo tengo mucha plata. Siempre donde voy, sea mundano, sea cristiano, piensa que tengo plata. No sé por qué, digo, Señor, ¿por qué me hiciste que la gente crea que tengo plata? Porque donde voy me cobran más caro. Sí, a veces estaba en hospitales y el médico me dijo una vez, con un poco de plata podíamos hacer algunas cosas. Un médico. Y yo dije, este hombre, chica, lo primero que piensa que hay plata. Así que, bueno, a los pastores también me dicen, yo le digo, ¿usted quién que tengo plata? Mi papá tiene plata, tiene mucha plata, es rico. Porque él dijo, mío es el oro y mía es la plata. Así que si necesito algo, antes que le pida, ya el Señor sabe que necesito. Fui pobre, bien pobre. Usted sabe la historia, los que son antiguos saben la historia. Pobre. Pero amé al Señor con todo el alma y el corazón. Con pantalones medio rotos, los zapatos medio rotos, amar al Señor y servirle. Y Dios bendijo, proveyó. Al final le decía, Señor, antes cuando no tenía tanto, vivía tranquilo, no tenía tantos problemas, ahora tengo muchos problemas, porque no sé qué camisa ponerme, qué pantalón, qué chaqueta ponerme, Señor. Así que estoy regalando chaquetas, por si alguno quiere chaquetas, estoy regalando chaquetas. Dios es bueno, ¿ven? Dios es fiel, Dios es maravilloso. Y cada día tenemos que expresarle gratitud al Señor y reconocimiento, porque Él es nuestra mayor riqueza que tenemos, ¿amén? Él es nuestra mayor gloria, nuestra mayor bendición. Uno puede tener una iglesia con presencia de Dios y ser el más feliz que nadie. Uno puede tener una mansión y los mejores manjares y ser una persona abrumada, angustiada y afligida. ¿Amén? Pongámonos en pie, por favor. Bendigamos al Señor. ¿Puede bendecirlo y darle gracias al Señor esta mañana? ¿Puede usted levantar la mano y decir, Señor, aquí estoy? Soy tu hija, Señor, soy tu hijo.
Señor, mi vida te pertenece, Señor. Mi vida es tuya, Señor amado. Y reconozco que fue comprada a precio de sangre. Reconozco, Señor, que fui limpiado, lavado, perdonado, Señor. Reconozco, Señor amado, que no puedo ser feliz fuera de usted, Señor. No puedo sentirme dichoso si tu presencia no está en mí, Señor. Le doy gracias por conocer la verdad. Le doy gracias por tener a Cristo. Le doy gracias por su Espíritu Santo. Que está en nuestras vidas, Señor, y que nos acompaña siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tengo herencia en los cielos. Porque sé a dónde voy, Señor. Porque hay seguridad en nuestra alma. Que, Señor, usted tiene el control y el dominio de nuestra vida. Gracias, Padre. Muchas gracias. Honramos a Jesucristo. Honramos a su Espíritu Santo. Le honramos a usted, Padre eterno y bueno. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén.